Hola, buenas, profesor. Los integrantes del grupo son Cristóbal Pérez, Benjamín Yáñez, Francisco Soto, Juan Henao y Caterina Bedaño. Corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? Es aquella corriente en donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluyen en una misma dirección. Su polaridad es invariable y hace que fluya una corriente de amplitud relativamente constante a través de una carga. A este tipo de corriente se le conoce como corriente continua o corriente directa, y es generada por una pila o batería. A continuación veremos un ejemplo, el cual nos pide determinar el valor de la corriente y la tensión en el circuito de la figura. En el circuito podemos ver que hay un voltaje de 12 volts y una corriente de 1 ampere. También hay dos resistencias, una de 2 ohms y otra de 4 ohms respectivamente. Para resolver esto usamos las leyes de Kirchhoff. La primera ley, que dice que la sumatoria de corrientes es igual a cero, que también es conocida como ley de nodos, y la segunda ley, que dice que la sumatoria del voltaje también es igual a cero, que es conocida también como ley de Malles. También usaremos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia de esta. Para calcular el valor de I1 usamos la ley de Ohm, pero la modificamos un poco y usamos los valores que están a los lados de I1, que en este caso son 4 ohms y 12 voltios. Calculamos que la intensidad va a ser igual a 12 voltios partido en 4 ohms, lo cual va a ser igual a 3 amperes. Para sacar el valor de I, tenemos que I más 1 ampere es igual a 3 amperes, por lo tanto, I va a ser igual a 2 amperes. Para calcular el valor de DS, tenemos que hacer la multiplicación entre 2 ohm, que es el valor de la resistencia, por 1 ampere, y a esto le sumamos 4 ohm de la otra resistencia más 3 amperes, y esto nos da un voltaje total de 14 volts. Este otro tema que vamos a ver se llama fuerza electromotriz, que se puede abreviar como FEM. Se denomina a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica, por ejemplo los generadores. Para ello se necesita la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. La FEM se mide en voltios y su fórmula es eh, fuerza electromotriz es igual a derivada de flujo partido diferencial del tiempo. El ejercicio dice: un campo de inducción magnética que sigue el sentido positivo del eje X varía con el tiempo según la ecuación vector B es igual a 0,4 t menos 0,3 Tesla. Hallar la fuerza electromotriz inducida en una espira cuya superficie es de 50 centímetros cuadrados si el plano de la espira es perpendicular a las líneas de fuerza del campo B. En este ejercicio se utilizará la fórmula de FEM, es igual menos variación de flujo magnético con respecto al tiempo, que se puede expresar también como menos derivada del vector B por vector superficie partido diferencial del tiempo. Y ya reemplazando todos los valores, esta, esta da como resultado que la fuerza electromotriz es de 2 milivoltios. Bueno, el siguiente tema a hablar son las resistencias en serie y en paralelo. Primero, lo vamos a preguntar, ¿qué son las resistencias? En síntesis, las resistencias es una medida de la posición al flujo de corriente en un circuito eléctrico, y también la resistencia se mide en ohms. Segundo, ¿qué son las resistencias en serie? Las resistencias en serie son aquellas que están conectadas una después de la otra. Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad recorre todos los elementos conectados en serie. La tensión también la tensión total de los elementos conectados en serie es la suma de cada una de las tensiones en cada elemento. También la resistencia total de todos los receptores conectados en serie es la suma de las resistencias de cada receptor. Si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también. ¿Dónde podemos encontrar resistencias en serie?
como en la vida cotidiana, lo podemos ver en los conectadores de agua, las luces navideñas, las lámparas, las linternas y los congeladores. Después tenemos qué son las resistencias en paralelo. Los elementos tienen conectadas sus entradas a un mismo punto del circuito y sus salidas a otro mismo punto del circuito. Todos los elementos o receptores conectados en paralelo están a la misma tensión. Por eso, en las fórmulas, que es B de T es igual a B1, es igual a B2, es igual a B3, depende de las resistencias que tenga. También la suma de la intensidad que pasa por cada uno de los sectores es la intensidad total. En serie, como lo vimos anteriormente, es al revés que el paralelo. También las resistencias totales o equivalentes de los receptores conectados en paralelo se calcula de la siguiente manera, que es la resistencia total es igual a 1 partido en R2, no, R1 más 1 partido R2 más 1 partido en R3, así sucesivamente, depende de las resistencias que haya. También si un receptor deja de funcionar, los demás receptores siguen funcionando con normalidad. Este es el principal motivo por el que la mayoría de los receptores se conectan en paralelo en las instalaciones. También, ¿dónde podemos encontrar resistencias en paralelo? Este sistema es el modelo empleado en la red electrónica de todas las viviendas para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. Ahora pasaremos a ver las fórmulas que ocuparemos en el siguiente ejercicio. Ahí como podemos ver la resistencia total, la intensidad total, si queremos calcular la tensión de cada resistencia, también la resistencia total del circuito paralelo y la intensidad total del circuito paralelo. El ejercicio, el siguiente, que dice así: se conectan en serie 3 resistencias de 200 ohms y 140 ohms y 100 ohms a una red de 120 de voltaje. Calcular la intensidad total, las tensiones, la potencia de cada resistencia, así como la potencia total. Primero calcularemos la resistencia total, que sería la resistencia total es igual a R1 más R2, R3. Se reemplaza por los valores de la resistencia y nos daría 440 ohms. Ahora calculamos la intensidad total, que es V de PT partido en RT, que reemplazamos y nos daría 0,272 amperes. También al estar en serie, la intensidad que circula por cada resistencia es la misma y es igual a la intensidad total. Ahora calculamos la tensión en R1 y en R2 y en R3, donde reemplazamos, o sea, la fórmula sería I sub 1 por R y sub 1, que se refiere acá a la resistencia 1, resistencia 2, que nos daría 54,4 voltaje. Así sucesivamente hasta la resistencia 3, que lo daría 27,2 de voltaje. También calculamos la potencia consumida en cada resistencia. Multiplicamos la tensión en cada resistencia por la intensidad. Y usaríamos la siguiente fórmula, donde calcularemos cada potencia de R1 hasta R3, que nos daría 7,4 watts. También la potencia total la calculamos multiplicando la tensión. Perdón, la potencia total la calculamos multiplicando la tensión total por la intensidad total, que lo daría 32,64 watts. También que a su vez es la suma de las potencias de cada resistencia. Leyes de Kirchhoff. Existen dos leyes de Kirchhoff. La primera, ley de corriente, también conocida como ley de nodos, nos dice que toda corriente entrante a un nodo es igual a la salida de este. Como podemos ver en la imagen, en este caso sería I2 más I3 es igual a I1 más I4. La suma de todas esas corrientes, de todas esas corrientes da igual a 0. Ley de tensiones, también conocido como ley de mallas. Todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total inyectada en el circuito. Además, cabe decir que la suma de todas estas tensiones es igual a 0. Ejemplo. Vemos un ejemplo bastante completo en donde se puede implementar la ley de mallas o tensiones y la ley de corrientes. Nos pide calcular la I1, I2 e I3. ¿Ya? Además de que
Aquí se dice de que la suma de todos los voltajes es igual a la suma de todas las corrientes, ya que ambas son igual a 0. Ya que es un ejercicio bastante simple, en ambas partes nos va a dar la misma solución. Dado, y en base a eso sabemos de que I1 es igual a I2. Después uno despeja esto sumando 8I1 más 4I2, ya que ambos valen lo mismo, y se despeja I1, haciendo de que I2 valgan 0,5 amperes. Ahora, sabemos por ley de corrientes de que I3 va a ser la suma de I1 más I2, dejándolo así como que I3 es igual a 1 amper. Circuito de RC. Son circuitos que están compuestos por una resistencia y un condensador. Estos tienen la facultad de que la corriente puede variar con el tiempo. Cuando empieza a correr el tiempo, es igual a 0, o sea que el condensador está descargado. Pero si el tiempo comienza a empezar, el condensador se comenzará a cargar. El proceso inicia cuando el interruptor comienza en la posición 0, y esto se consideraría que el capacitor se encuentra descargado. Las fórmulas son PR más BC es igual a la tensión. PR significa la diferencia de potencial sobre el capacitor, y BC la diferencia de potencial sobre la resistencia, dándolo como resultado la tensión. La siguiente fórmula es exactamente igual a la de arriba, pero con la diferencia de que en vez de usar la diferencia potencial de la resistencia, vamos a ocupar la resistencia de la intensidad de corriente, para explorar obviamente no la tensión. La última fórmula que tenemos es la ecuación diferencial lineal. Ejercicio. Aquí tenemos un circuito RC, donde se puede notar la batería y el interruptor, donde este tiene una capacitancia de 10 y una resistencia de 100 ohms. Considerando que la figura anterior, en donde C corresponde a 10 microfaradios y R corresponde a 10, y el voltaje de la batería es de 10 voltios. Asuma que el capacitor está descargado, o sea que el tiempo está en 0, y que el interruptor se encuentra en la posición 0. Calcule el voltaje a través del capacitor, luego de transcurrir 0,2 segundos. Solución. Hay que calcular la constante de tiempo. Usamos la fórmula anterior, reemplazando RC, donde sería 10 por 10 elevado al cubo, 10 por 10 elevado a la menos 6. Entonces al final nos daría un 0,1 segundos. Para calcular el voltaje, tomando en cuenta que el tiempo fuera 2 segundos, nos daría un voltaje de 8,6 voltios. Esta sería la presentación. Muchas gracias por tu atención.